Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Apocalipsis, y llegamos al capítulo 2. Aquí comienza la segunda división principal de este libro, donde se habla de las cosas que son, cosas relacionadas con la iglesia. Y vamos a ver qué dice cada uno de estos mensajes que comienza aquí con esta carta a la iglesia en Éfeso. Y la encontramos en los primeros 7 versículos. Una carta que el Señor Jesús envía a esta iglesia. Probablemente no estemos muy familiarizados con la realidad de que en el primero y el segundo siglos, el escribir cartas era una cosa muy común en el Imperio Romano. Había una comunicación abundante a través del Imperio Romano en aquel período, así es que estas 7 cartas del Apocalipsis son muy destacadas por otras razones. Y la más importante es que es una carta directa del Señor Jesucristo a estas iglesias. Por tanto, aquí en el Nuevo Testamento tenemos 2 cartas a los Efesios, la epístola que escribió el apóstol Pablo y ahora la que escribe Juan. El Señor Jesucristo es quien la está enviando por medio de Juan. Fue el erudito Dr. Adolfo Deismann quien hace ya muchos años hizo una distinción entre las cartas y las epístolas que, en realidad, se ha probado como algo artificial y completamente falso. Ahora, estas 7 cartas tenían un alcance bastante amplio y llegaban a multitudes de personas. Usted se da cuenta que estaban dirigidas a un área, y queremos decir algo en cuanto a estas 7 iglesias en general. Estas iglesias eran muy destacadas en aquel día, y esta área del Imperio Romano era probablemente la parte más importante de todo el Imperio Romano en los primeros 2 siglos y quizá en el tercero. La razón es que aquí es donde se unía el Oriente con el Occidente. Alrededor del año 2000 a.C., hubo una civilización a lo largo de la costa de Asia Menor, como la conocemos hoy, la costa occidental de Turquía, una zona muy hermosa, por cierto. Allí se puede contemplar paisajes muy hermosos, también tierras muy fértiles. Ese era, pues, el corazón mismo de la gran nación etea de épocas antiguas. Para el año 2000 a.C. ya había ciudades que estaban habitadas allí. Éfeso ya había sido habitada para el año 2000 a.C., y también lo era Esmirna, la cual es la moderna Izmir. Pérgamo fue fundada obviamente un poco más tarde. Luego Tiatira y Sardis vinieron más adelante y llegaron a ser grandes ciudades en la época de Alejandro Magno. La civilización de Anatolia se unió a la civilización griega en ese lugar. Y uno siempre puede darse cuenta de la diferencia. Los dioses de la gente de Anatolia, que eran gente más primitiva, esos dioses eran animales, mientras que los dioses de los romanos eran seres humanos. Por supuesto que eran proyectados y hechos de un tamaño mucho más grande. Así es que lo que tenemos aquí son cartas que viajaron a través de esa zona, y el impacto que tuvieron fue tremendo en esa ocasión. Por ejemplo, cuando uno llega a la ciudad de Éfeso, era una ciudad de unos 200,000 habitantes. Era una gran ciudad, y allí había un gran teatro, un teatro al aire libre, un teatro con capacidad para unas 20,000 personas. Era una ciudad hecha de mármol blanco, un lugar muy hermoso. Pablo habló de eso. Ahora nosotros podríamos pensar que el Evangelio no tenía un impacto muy grande en esas ciudades en particular, pero si pensamos eso, estamos completamente equivocados. En realidad, la ciudad de Éfeso hizo tal impacto que a la entrada del puerto había 4 grandes columnas, y allí tenían la cruz. Solo una de esas columnas se mantiene en el presente y tiene la cruz sobre ella. Una de esas columnas era en honor a Mateo, la otra en honor a Marcos, la otra en honor a Lucas y la otra en honor a Juan. Como usted puede ver, después de Pablo y Juan, hubo allí una gran población cristiana en esa zona. Hasta el Dr. Lucas escribe en cuanto a esa zona que en toda Asia, tanto judíos como gentiles habían escuchado el Evangelio, y podría haber habido en esa zona unos 25 millones de personas. Este es el lugar donde pasaba sus vacaciones el emperador romano. Era un buen lugar de vacaciones, y este es el lugar del cual hemos dicho que el Oriente es Oriente y el Occidente es Occidente, y donde ambos se juntaron y formaron una gran civilización. Y creemos que este es el lugar donde el apóstol Pablo tuvo su ministerio principal dentro de la ciudad de Éfeso, y de allí salió a todas partes de Asia, según nos dice el Dr. Lucas. Así es que todos oyeron, tanto judíos como griegos. No todos se volvieron a Cristo, pero todos lo oyeron. Este fue probablemente el movimiento más grande, podríamos llamarlo de avivamiento, que haya tenido lugar en la historia de la Iglesia, y tuvo lugar en esa zona en particular.
Ahora, la primera iglesia mencionada aquí en Apocalipsis es Éfeso, porque era la más prominente, y representa a la iglesia apostólica, la iglesia en su situación óptima. Dijimos en nuestro programa anterior que íbamos a destacar el formato bien definido y profundo que el Señor Jesucristo utiliza en estas cartas a las 7 iglesias. En primer lugar, vimos que se destacaba a Cristo glorificado. Eso lo consideramos ya en el capítulo 1. Eso fue destacado de la visión en ese capítulo y fue enfatizado al dirigirse a cada iglesia. Y fue enfatizada una cosa en particular para cada iglesia en particular, por supuesto. Ahora, la segunda cosa que se nota mucho es que la carta es dirigida al ángel de cada iglesia. Y como ya hemos indicado, creemos que el ángel era sencillamente un mensajero humano, y nos gustaría decir que era el pastor de cada iglesia. Vamos a mantener esto porque nos gusta mucho que el pastor de la iglesia sea llamado un ángel, ya que se le ha llamado muchas otras cosas. Ahora, la tercera cosa que queremos destacar es que comienza diciendo a cada una, «Conozco tus obras». Y debemos decir aquí que ha habido ciertas cuestiones, es decir, se ha cuestionado un par de estas cartas. Luego, la cuarta cosa es que al principio él da una palabra de encomio y luego una palabra de condenación. Ese es su método. Pensamos que debemos notar algunas excepciones. No hay palabra de condenación, por ejemplo, para las iglesias de Esmirna y Filadelfia. Esmirna era la iglesia mártir. Él no va a condenar a esa iglesia. Y Filadelfia era la iglesia misionera. Era la iglesia que estaba esparciendo la palabra de Dios, y él no la condenó. No hay palabra de encomio para la iglesia de la Odisea. Esa es la iglesia apóstata. Ahora, la quinta cosa que deseamos destacar es que cada carta concluye con una advertencia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso hace que éstas sean cartas tremendas, que hay aquí un mensaje tremendo. Queremos entrar ahora en el mensaje de esta carta que él escribe a Éfeso. Pero antes debemos decir unas palabras en cuanto a la ciudad de Éfeso, que por cierto era una ciudad muy hermosa. Cuando el apóstol Pablo llegó al puerto, había allí una gran avenida de mármol blanco, y aún existe en el presente. A cada lado había hermosos edificios, templos y muchos negocios donde se podía hacer compras, negocios que hoy las damas utilizan para comprar recuerdos. Hacia la derecha había un gran mercado, y luego más adelante, del lado de la montaña, había un anfiteatro. Y quizá no deberíamos llamarlo anfiteatro, sino un gran teatro donde se podían sentar unas 20,000 personas. Más lejos, hacia la izquierda, había así un gran anfiteatro donde podían sentarse unas 100,000 personas. Había ocasiones en las cuales probablemente se podían reunir de 1 a 2 millones de personas en esa ciudad de Éfeso. Y aquí es donde el apóstol Pablo estuvo con su ministerio principal, y donde más tarde Juan llegó a ser pastor. Ahora, los de Anatolia establecieron primero la ciudad alrededor del templo de Diana. Ellos estaban adorando a Diana de los Efesios. Al principio este templo era hecho de madera. Fue construido en primera instancia en un lugar muy bajo, al lado del océano, y el puerto llegaba hasta allí. Con el tiempo, el río Caister y el río Meandro, un río serpenteante pequeño, cuyas aguas bajaban cargadas de lodo y arena, lo cual hace de ese río algo así como una sopa, no agua sencillamente, sino sopa, porque lleva tanto sedimento. Con el tiempo, pues, esos ríos hicieron que pronto se llenara la zona alrededor del templo para la época en que llegó allí Alejandro Magno. Y de paso digamos que la noche en que nació Alejandro Magno se quemó ese templo, y luego cuando él llegó a la ciudad, él sencillamente se la entregó a uno de sus generales llamado Lisímaco. Ahora Lisímaco trató de evacuar la gente de ese lugar, porque el puerto ya se estaba llenando de arena, y él hizo entonces que la gente fuera a un lugar más alto. Y allí es donde uno puede apreciar las ruinas de la ciudad en el presente, la ciudad que existía allí cuando llegó allí el apóstol Pablo. Luego, sobre las ruinas, donde había estado el antiguo templo, la gente colocó carbón y pieles, ya que era un lugar muy bajo, y allí construyeron el templo de Diana. Y este llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y allí estaba edificado sobre un cimiento artificial de piel y carbón. Eso lo hacía a prueba de terremotos, y fue edificado en esa zona pantanosa. Sus puertas fueron talladas en madera de ciprés. Su escalinata fue tallada también de madera de ciprés.
Este lugar era como una galería de arte con obras maestras de Praxíteles, Fidias, Escopas, Policleto, y el famoso cuadro de Alejandro Magno por Apeles estaba allí. Pero detrás de una cortina púrpura se encontraba el ídolo terrible, el ídolo más sagrado del paganismo, Diana, la de muchos pechos. Ese lugar llegó a ser un banco donde se depositaba el dinero de Asia. Era el templo griego más grande que se haya construido. Tenía unos 127 metros de largo por 60 de ancho. Había más de 100 columnas exteriores, y existe cierta diferencia de opinión en cuanto al tamaño exacto del templo, pero era 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. Y fue finalmente destruido por los godos allá por el año 256 después de Cristo. Así es que allí estaba este gran templo, el templo que estaba allí en la época del apóstol Pablo, donde se practicaba la inmoralidad más crasa que uno puede imaginarse, porque cuando uno avanza más adentro, todo eso se convertía en orgías sexuales, y su nombre era cambiado de Diana a Cibeles. Ahora eso le da a usted una idea de ese lugar. Si usted quiere tener una idea de lo grandioso que era ese templo, en lo que a belleza física se refiere, si usted llega a visitar la ciudad de Estambul, puede ir a ver el templo de Santa Sofía, y allí puede apreciar unas hermosas columnas verdes que fueron tomadas del templo de Diana. Eso lo hizo Justiniano cuando él construyó Santa Sofía. El templo de Diana era en realidad una cosa muy hermosa. Ella era la diosa oriental de la fertilidad, la de muchos pechos. Ella tenía un tridente en una mano y un mazo en la otra, y era una imagen muy tosca la que estaba en el templo, y era adorada probablemente por la mayor cantidad de personas que cualquier otra forma de idolatría. Los adoradores se entregaban a los ritos religiosos más bajos de sensualidad, orgías, bacanales, y todo eso tenía lugar allí, practicadas en exceso y con gran vicio. Lo que allí tenía lugar, amigo oyente, hacía que la nueva moralidad del presente pareciera un paseo de una escuela dominical. Usted recordará que el apóstol Pablo llegó allí en su tercer viaje misionero. Allí comenzó su ministerio, y por 2 años él estuvo en la escuela de Tirano. Allí predicaba la palabra. Pero estaré en Éfeso, decía, hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Juan, el apóstol del amor, el hijo del trueno, llegó a ser un pastor. Él fue exiliado, y luego de haber pasado 10 años en el exilio y en la prisión, él regresa a Éfeso y es sepultado allí. Y está sepultado en la Basílica de San Juan, que es el punto más elevado en ese lugar. El Señor Jesucristo, pues, habla a esta iglesia en medio de un materialismo craso, un animalismo que degrada, un paganismo despreciable, ruin. Escuche usted ahora lo que Él dice cuando le habla a esta iglesia, porque creemos francamente que este es uno de los más importantes de todos. Demos inicio a este capítulo 2, leyendo el versículo 1 que dice: «Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto». Usted puede notar que Él sostiene la iglesia con su mano. Está bajo su control. No lo tiene ahora, pero lo tenía entonces. Y Él anda de un lugar a otro. Creemos que Él todavía está andando de un lugar a otro y todavía está juzgando a la iglesia. Ahora Él tiene 7 palabras de encomio que dice a esta iglesia. Leamos el versículo 2. «Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos». Es necesario que comprendamos que está hablando a los creyentes. Dios no le pide al mundo perdido que haga obras. El apóstol Pablo, escribiendo en su epístola a Tito, dice en el capítulo 3, versículo 5, «Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo». Eso es lo importante. El apóstol Pablo dice también en su epístola a los Romanos, capítulo 4, versículo 5, «Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia». Cristo está hablando aquí a los suyos después que han sido salvos. Él entonces quiere hablar con ellos en cuanto a buenas obras, y tiene mucho que decir en cuanto a esto. Se nos dice a nosotros: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el mismo apóstol Pablo podía escribirle a Tito y decirle, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto es importante de notar de nuestra parte, amigo oyente. Alguien ha dicho que el creyente debería ser como un buen reloj, todo de oro, con el rostro abierto, que marche regularmente, en el que se pueda confiar y lleno de buenas obras. Así es que él está diciendo aquí a esta iglesia, como lo dijo el apóstol Pablo, sed llenos del Espíritu Santo. Y él les dijo lo que uno puede hacer con creyentes llenos del Espíritu Santo. Y ahora el Señor encomia o elogia a estos creyentes por sus buenas obras. Y luego dice, y su arduo trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre obra y trabajo? Bueno, la palabra trabajo tiene significado de cansancio. Hay referencia de que el Señor Jesús se cansaba en algunas de sus jornadas o caminatas que tuvo. Los discípulos se cansaron trabajando con el Señor, se cansaron por el trabajo. Ahora, la tercera cosa que él menciona aquí es que los elogia por su paciencia. Y ese es el fruto del Espíritu Santo. La cuarta cosa es, y que no puede soportar a los malos. No podían soportar a los hombres malos. Luego tenemos la quinta mención aquí. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ellos probaban a cualquiera que venía y decía que era un apóstol. Y si descubrían que no era un apóstol, entonces le decían que se apartara de ellos. Ellos le preguntaban si había visto a Cristo resucitado. Y rápidamente sabían si era o no era un apóstol. Y si no lo era, entonces le decían que se apartara de ellos, que saliera de la ciudad, y por lo general así ocurría. Es decir, que ellos siempre probaban a los que venían, algo que es muy cierto y necesario en la época presente, más de lo que era entonces. Ahora veamos el versículo 3 de este capítulo 2 de Apocalipsis. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Notemos esto. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Ellos habían sufrido, ellos estaban llevando la cruz porque habían creído en Cristo, habían creído en el nacimiento virginal, habían creído en su deidad, en su muerte de sacrificio. Y tenían que pagar un precio por eso. La séptima cosa que vemos aquí es que ellos no habían desmayado. En realidad debería decirse que no se habían cansado. ¿Qué es lo que él quiere decir aquí? Antes él había dicho que se habían cansado, y ahora dice que no se han cansado. Bueno, esta es una de las grandes paradojas de la fe cristiana, y podemos ilustrarlo con lo que dijo el Dr. Moody en cierta ocasión, cuando llegó a su hogar después de una campaña que le había dejado agotado. Su familia le rogaba que no fuera a la siguiente reunión, y él les dijo, me canso en el trabajo, pero no del trabajo. Y hay mucha diferencia, amigo oyente. Uno puede cansarse en la obra de Cristo, pero es algo trágico si usted se cansa de la obra de Cristo. Estas son las palabras de encomio que él tenía que decirle a la iglesia apostólica. 7 palabras de encomio. Tenemos ahora una palabra de condenación y la encontramos aquí en el versículo 4 de este capítulo 2 de Apocalipsis. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y permítanos cambiar un poquito esto que dice aquí para que comprendamos mejor el significado. Pero tengo contra ti que has dejado tu mejor amor. Ahora hay algunos de nosotros que pensamos que el Señor Jesucristo está buscando pecadillos, algo que nos parece frívolo, insignificante. Cuando Él dice aquí que ellos están dejando su mejor amor, quizá nos parezca así a nosotros, pero esto era algo importante entonces, y es muy importante también en el presente. Vamos a ver, Dios mediante, en nuestro próximo programa, por qué es tan importante. Allí es donde se apartó del camino la Iglesia por primera vez, no en la doctrina, sino en su relación personal con el Señor Jesucristo. Veremos esto, pues, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que lea el resto de este capítulo 2 de Apocalipsis, para que esté mejor preparado para la continuación de este estudio en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo este libro de Apocalipsis, y regresamos a nuestro estudio en el capítulo 2. Y aquí encontramos las cosas que son, es decir, las cosas que pertenecen a la iglesia.
Tenemos aquí 7 cartas del Señor Jesucristo que Él ha enviado a las 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor, en lo que hoy se conoce como Turquía, y la mayoría de estas iglesias se encontraban cerca de la costa, aunque 1 o 2 de ellas se encontraban en el interior, probablemente alrededor de 160 kilómetros de la costa. Hay muchas personas que han tenido el privilegio de visitar las ruinas de las 7 iglesias mencionadas aquí, y han mencionado que ha sido una gran experiencia para ellos, porque esto lo lleva a uno más cerca de los días de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, que aún haciendo un viaje a Israel mismo. Y hay muchas personas, pues, que han hecho esto. Ahora, continuando aquí con nuestro estudio, hemos podido apreciar aquí al Señor Jesucristo cuando Él se dirige a estas iglesias. Él destaca algo de esta gloriosa visión de sí mismo como nuestro gran sumo sacerdote, a quien Juan ha podido ver en la isla de Patmos. Y ahora se le dice que le escriba a la iglesia en Éfeso. Esta es la primera que se menciona aquí. En nuestro programa anterior hablamos de Éfeso. Era una gran ciudad, una de las grandes ciudades de aquella época, y era un gran centro comercial. También era un gran centro religioso. Asimismo, era un gran centro político. Pero esta ciudad era una ciudad costera, aunque no lo es hoy en día. Allí el pequeño río Meandro bajaba cargado de arena y lodo, y llenó el puerto de tal manera que el puerto moderno se encuentra a unos 10 kilómetros de donde estaba en los días del templo de Diana, porque en aquel entonces las aguas prácticamente tocaban la base del templo. De hecho, había sido construido en un terreno pantanoso, y luego ese templo se quemó, y Alejandro Magno tuvo a su cargo la construcción del que llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo en aquel entonces. Ya lo describimos en nuestro programa anterior, y probablemente fue el centro del paganismo más grande que haya existido en la tierra. El templo griego más grande que se haya construido, 4 veces más grande que el Partenón en Roma. Y por supuesto que era una cosa de gran belleza. Ahora, Pablo tuvo un gran ministerio en ese lugar. El impacto de este ministerio se puede ver en las ruinas de la ciudad a la entrada misma del puerto. Usted recordará que Lisímaco hizo cambiar de ubicación a la ciudad, la hizo pasar a una zona más elevada, y las ruinas que se pueden apreciar allí en el presente son las ruinas de aquella ciudad, la ciudad que Pablo visitó. El puerto había sido cambiado de lugar, y era un puerto bastante pequeño, pero los barcos de aquellos tiempos podían entrar a él. Uno llegaba al puerto y podía caminar por el bulevar del puerto, una avenida bastante ancha, de mármol blanco, que le llevaba a uno directamente a un gran teatro, y a los lados se podía contemplar templos y edificios muy hermosos. Ahora, allí se habían levantado 4 grandes torres o columnas, 4 grandes monumentos. Uno era en homenaje a Mateo, otro a Marcos, otro a Lucas y uno a Juan. Esto demuestra que el Evangelio había tenido un impacto tremendo en esa zona, y hay otras evidencias de eso, donde lo que antes había sido un templo pagano se había convertido en una iglesia, y la iglesia en Éfeso llegó a ser una iglesia muy prominente. Pablo la fundó, y luego Juan el apóstol llegó a ser su pastor. Vimos en nuestro programa anterior que el Señor tenía 7 palabras de encomio para esta iglesia. Fue la mejor de todas. Representa el período apostólico, diríamos hasta el año 100 después de Cristo, hasta el tiempo de la muerte de Juan. Era la iglesia en su estado óptimo. Nunca más la iglesia ha alcanzado tal nivel espiritual como el que alcanzó esta iglesia. Y él elogió estas cosas porque eran maravillosas. Él siempre tenía palabras de encomio al principio y luego una palabra de condenación. Pero como ya hemos notado, hay 2 excepciones para eso, y la podemos ver cuando consideremos la siguiente iglesia que visitaremos. Ahora, en el versículo 4 tenemos una palabra de condenación. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto parece que fuera algo sin importancia, trivial. ¿Por qué dice esto? Lo que él estaba diciendo en realidad es, ustedes están dejando su mejor amor. Ellos no lo habían hecho aún. Y es algo difícil para nosotros, en este día frío e indiferente en el que nos toca vivir, en esta era escéptica y cínica en la que vivimos, donde la iglesia se ve envuelta en las cosas del presente, es decir, que el mundo se ha metido dentro de la iglesia en una forma muy definida. Pero usted y yo hoy, amigo oyente, no podemos concebir la devoción intensa y entusiasta a la persona de Cristo que tenía la iglesia primitiva. El Espíritu Santo había llevado a los creyentes en Éfeso a una relación íntima y personal con el Señor Jesucristo, donde ellos podían decirle a Él, y confiamos que usted y yo podamos decir, Señor Jesucristo, yo te amo. Y ellos ahora se estaban apartando de ese primer amor. Y amigo oyente, en Éfeso siempre se podía encontrar atracciones.
Era una gran ciudad, y eso estaba comenzando a apartarlos y separarlos. Y era una iglesia que llegó a ser una iglesia muy poderosa en lo que se refiere al evangelismo en toda esa zona, donde había unos 25 millones de personas, y aún los emperadores romanos y la nobleza de aquel día llegaban a escuchar el evangelio. Ellos tuvieron la oportunidad de oírlo, y pudieron ver la actuación del Espíritu de Dios de una manera tal que probablemente no se ha duplicado desde entonces. Hay algunas personas que han llegado a tener esa relación personal tan cerca del Señor Jesucristo. Por ejemplo, David Brainerd, misionero norteamericano a los indios de los Estados Unidos, quien sufría de tuberculosis, viajaba mucho a lomo de caballo, y a veces él sufría un ataque, una convulsión, vomitaba sangre, perdía el conocimiento y caía de su caballo y quedaba tendido allí sobre la nieve. Cuando esto le sucedía, su caballo permanecía allí a su lado. Y cuando él recobraba el conocimiento, volvía a subirse al caballo y a continuar su viaje para predicar a los indios. Y él exclamaba, «Señor Jesucristo, yo te he fracasado, te he fallado, pero tú sabes que yo te amo». Nos admira, amigo oyente, ver gente como él en el pasado que han tenido una relación muy personal e íntima con el Señor Jesucristo. Y amigo oyente, eso es de suma importancia aún en el presente. Nosotros no estamos haciendo esto hoy. Es sorprendente y nos llama la atención estos cursillos que toman los creyentes hoy, pero que no llegan a ser de mucha ayuda. Son cosas superficiales nada más. Es como un pequeño sistema legal en el cual uno sigue ciertas reglas, observa ciertas normas psicológicas que le pueden llegar a resolver los problemas a uno. Uno puede llegar a llevarse bien consigo mismo. Y eso es algo sorprendente en sí. Y luego uno puede llevarse bien con sus vecinos, puede llevarse bien con los demás, especialmente con la esposa. Ahora, todas estas cosas son importantes, y hay algunos que tienen estos problemas, y hay muchas personas que piensan que si pueden tener ciertas reglas, que esto les va a resolver ciertas cosas, que va a resolver su vida cristiana. Pero, amigo oyente, permítanos resumirlo en una pregunta. ¿Ama usted al Señor Jesucristo? No interesa cuál sea su sistema, cuál sea la combinación que tenga, cuál sea su programa o cuál sea esa norma que siga. Todas estas cosas llegan a ser completamente nada si usted no ama al Señor. Ahora, si usted le ama, bueno, algunos sistemas son mejores que otros, pero la mayoría de los sistemas van a dar resultado si usted ama al Señor Jesucristo. Y esto hará que su relación del Señor Jesucristo llegue a ser algo hermoso, maravilloso. Se cuenta la historia de dos jovencitas que trabajaban en una fábrica textil. Una de ellas dejó de trabajar para contraer matrimonio. La otra había dejado de trabajar antes, y un día se encontraron en la calle. Había pasado ya mucho tiempo, y una de ellas le preguntó a la otra que se había casado, «¿Cómo te va?» Y ésta le contestó, «Muy bien, ya me casé». Y la otra le preguntó, «¿Estás trabajando todavía?» Y entonces la otra contestó, «No, no estoy trabajando, me he casado». Esta joven, la que se casó, cuando trabajaba en la fábrica textil, siempre estaba observando el reloj, y cuando llegaba la hora de salir, ella dejaba ese lugar apresuradamente. Ese trabajo era bastante duro y a ella no le gustaba. Pero ahora se ha casado. ¿Y está trabajando? Ella dice que ha dejado de trabajar, que se ha casado. Pero, amigo oyente, usted puede apreciar que ahora ella se ha casado, se levanta temprano para preparar el desayuno para su esposo, prepara la comida que él debe llevar a su trabajo, y ella tiene que madrugar para hacer todo esto. Luego se despide de él, y tiene que trabajar todo el día cuidando los dos hijos que tiene. Unos angelitos, son suyos y la mantienen muy ocupada. Luego llega la hora de preparar la cena, y ella se entrega a esa labor. No deja de trabajar. Comienza a preparar la comida. Luego regresa a su esposo por la noche y ella se encuentra a la puerta, le abraza y le dice cuánto le ha extrañado durante ese día. Y amigo oyente, cuando usted regresa a su hogar en horas de la noche, cansado de trabajar, y a la puerta no hay nadie que le reciba, y cuando usted abre la puerta de la casa y por allá de adentro escucha una voz que le dice, ¿eres tú? Pues usted sabe muy bien que se acabó la luna de miel. Pero esta muchacha, ve usted, está enamorada. Ella dice que ya no está trabajando más. Pero ella no deja de trabajar a las 5 de la tarde, sino que tiene que continuar haciéndolo sin horario fijo. Tiene que alimentar a los hijos, ponerlos en la cama, y son cosas que no son fáciles. Y ella queda bastante cansada y fatigada cuando finalmente puede ir a dormir. Pero esta muchacha no está trabajando, ¿ve usted? Y esa es la diferencia, amigo oyente, el amor.
Y amigo oyente, cuando la obra en la iglesia llega a ser una carga pesada, hay algo que anda mal en su relación con Cristo. Pero cuando usted arregla eso, entonces todas las demás cosas se arreglan también. Ahora notemos que él dice aquí que ellos se están apartando del primer amor, del mejor amor, del amor del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la solución? ¿Qué es lo que deben hacer ellos? Bueno, leamos el versículo 5 de este capítulo 2 de Apocalipsis. Y dice, «Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido». Recuerda, por tanto, dice aquí. La memoria es algo maravilloso. Alguien ha dicho que un recuerdo es algo que Dios nos ha dado para que podamos tener rosas en diciembre. Pero la memoria, amigo oyente, el recordar, es algo maravilloso. Alguien ha dicho también que es un lujo que solo un buen hombre puede disfrutar. ¿Recuerda usted, amigo oyente, cuándo se convirtió? ¿Recuerda cuán real era todo esto? ¿Lo que el Señor Jesucristo significaba para usted y ahora ha llegado a ser frío e indiferente? ¿Se ha apartado usted de Él? Recuerde, amigo oyente, dónde estaba usted, y usted puede todavía regresar allí. Y Él dice, arrepiéntete. Y amigo oyente, necesitamos mucho esto hoy. Arrepiéntete. Es necesario que nos libremos de esa caparazón de autosuficiencia que tenemos, de esa corteza de vanidad, de ese escudo de sofisticación, de ese encubrimiento de engreimiento. Debemos librarnos de esa fachada falsa de piedad. Debemos arrepentirnos, debemos ir a Él. Arrepentimiento significa el volvernos a Él, y el arrepentimiento es un mensaje para los creyentes. ¿Cómo se atreve la iglesia de hoy decirle a un hombre incrédulo que se arrepienta? Lo que él necesita es volverse a Cristo, y cuando él se vuelva a Cristo, entonces él se volverá en arrepentimiento, como hicieron los tesalonicenses cuando se apartaron de los ídolos. Cualquiera sea su pecado, amigo oyente, usted se volverá de él. Pero primero es necesario volverse hacia Cristo. Así es como lo hicieron los tesalonicenses. Dice Pablo, «¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo?» Pero la iglesia necesita arrepentirse, y ese es un mensaje que ellos no quieren escuchar hoy. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Recuerda, arrepiéntete, vuélvete a Él, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Ahora él dice aquí, y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Cuántas iglesias han sido cerradas? Por un tiempo había multitudes allí, pero ya no ocurre así, amigo oyente, porque ya no se enseña allí la palabra de Dios. Amigo oyente, permítanos decirle que él aún está observando esos candeleros, y a él no le molesta cortar la mecha un poco cuando comienza a humear, y tampoco le preocupa apagarla cuando ya no quiere dar más luz. Luego, él dice a esta iglesia aquí en el versículo 6 del capítulo 2 de Apocalipsis, «Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco». Y vamos a tener a estos nicolaitas ante nosotros ahora. Y debemos decir que esta palabra nicolaitas es una palabra doble. Nico significa gobernar o conquistar, y laos significa la gente. De allí proviene la palabra laico. Es difícil explicar quiénes eran los nicolaitas. Hay algunos que opinan que era una orden sacerdotal que estaba comenzando a formarse y que estaban tratando de gobernar a la gente. La segunda opinión es que no hay forma de identificar a este grupo en ninguna de las iglesias primitivas o de las que vinieron después. Y luego hay una explicación que se ofrece, y es que había un hombre llamado Nicolás de Antioquía, que era un apóstata de la verdad, y que había formado un culto gnóstico, autónomo, en el cual se pensaba que uno podría practicar el pecado para poder comprenderlo. Ellos se entregaron a las cosas sensuales con la explicación de que estos pecados no tocaban el espíritu. Y estos nicolaitas entonces se refiere a este culto. Creemos que esta es la mejor explicación, y la iglesia en Éfeso aborrecía esto, y más adelante vamos a ver que la iglesia en Pérgamo lo toleraba. Ahora, en el versículo 7 de este capítulo 2 de Apocalipsis leemos, «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios».
Aquí dice, el que tiene oído, oiga. Es decir, el que tiene un oído untado con sangre. No todos pueden escuchar la palabra de Dios. Sabemos que pueden oír un sonido audible, pero no captan el mensaje. Y esta es una frase que el Señor utiliza para alertar nuestros oídos sordos. Usted recuerda que Él utilizó esta expresión, tienen oídos para oír, pero no oyen. Ahora Él está hablando a aquellos que tienen una percepción espiritual. Y esperamos, amigo oyente, que usted le esté escuchando a Él. El Espíritu aquí es el Espíritu Santo, el que enseña a la iglesia y dice, al que venciere. Eso se refiere a los creyentes genuinos, y nosotros solo podemos vencer a través de la sangre del Cordero. Luego Él dice, le daré a comer del árbol de la vida. Usted recuerda que al hombre le fue prohibido comer de este árbol después de la caída. En el cielo, ese cartel que dice prohibido comer será quitado de ese árbol, y todos nosotros tendremos el privilegio de comer del árbol de la vida. No sabemos qué clase de fruto tiene ese árbol. Creemos que esto nos va a permitir vivir en una manera extraordinaria. La mayoría de nosotros, en realidad, no sabemos cómo vivir aquí. Tenemos una existencia, por así decirlo, vegetal. Pero allí vamos a tener una existencia frutal, cuando podamos comer del árbol de la vida. Y vamos a vivir como nunca antes habíamos vivido. Ahora aquí se menciona el paraíso de Dios. Y esto significa el jardín de Dios. El cielo es un jardín donde prevalece lo verde, y no es solamente un lugar con calles de oro. Hay muchas personas que creen que el cielo es un lugar donde abundan los palacios y todo está pavimentado con oro, las calles son de oro. Parece que hacen mucho énfasis en lo metálico. Pero este versículo aquí no enfatiza eso. Ahora con esto llegamos a la carta escrita a la iglesia de Esmirna. La iglesia que acabamos de observar en Éfeso representa a la iglesia en su estado óptimo, la iglesia apostólica. Llegamos ahora a la iglesia en Esmirna, y de la iglesia apostólica que estaba tan cerca al Señor Jesucristo, que le amaba tanto, se nos presenta una iglesia mártir. Esta es la iglesia que murió por Él, la iglesia en Esmirna. Y esta ciudad todavía se encuentra en existencia. El nombre moderno quizá le haga difícil identificar. Está en Turquía y se llama Izmir. Pero es la misma ciudad y ha estado ocupada continuamente desde su fundación hace mucho tiempo ya. Y es una ciudad muy comercial hoy. Bueno, hablaremos de esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Le invitamos, pues, a que nos acompañe mientras continuamos nuestro recorrido por el capítulo 2 de Apocalipsis y observamos y estudiamos esta carta que el Señor Jesucristo envía a la iglesia en Esmirna. Es nuestra oración que Dios le bendiga abundantemente. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 2. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis tratan de las cosas que son, es decir, de las cosas de la iglesia. Aquí tenemos 7 cartas del Señor Jesús a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, en esa época en particular. Sabemos que Asia Menor es lo que hoy conocemos como Turquía. Estas 7 iglesias fueron seleccionadas por una razón muy bien definida, porque cada una de ellas presenta ante nosotros un cierto segmento de la historia de la iglesia, y ya estamos bien avanzados en el día de hoy. Vimos en nuestro programa anterior que la iglesia en Éfeso, la primera carta, representaba a la iglesia apostólica. Comenzaba con Pentecostés hasta el año 100 después de Cristo. Hoy veremos a la iglesia en Esmirna, y esta es la iglesia mártir. Como dijimos en nuestro programa anterior, esta es la que murió por Él. De la palabra Esmirna obtenemos la palabra mirra. En realidad significa sufrimiento. Y esta ciudad aún se encuentra en existencia. El nombre moderno quizá le haga difícil identificarla. Está en Turquía y se llama Izmir. Pero es la misma ciudad y ha estado habitada continuamente desde su fundación hace ya mucho tiempo. Es una ciudad muy comercial, y hay algunas personas que opinan que Izmir llegará a ser más grande que Estambul algún día. Por cierto que será mayor comercialmente. Y a causa de eso, y de la gran cantidad de gente que vive allí, y a la gran expansión, ya que cubre la mayor parte de las ruinas de la antigua ciudad, uno puede quedarse sin apreciar toda su belleza. Su puerto es uno de los más hermosos y de gran tamaño. Izmir es una de las ciudades más hermosas de Asia. Se le llama una flor, una corona, un adorno, y ha sido llamada la corona de toda Asia.
La Acrópolis se encuentra en el monte Pagus. El comienzo de la ciudad se remonta al año 2000 a.C., y era entonces una ciudad etea en las laderas del monte Pagus, y más tarde fue edificada por Alejandro Magno. Él tuvo mucho que ver con la edificación de esta ciudad. La ciudad tenía grandes y hermosos bulevares o avenidas a lo largo de las laderas del monte Pagus. Y en la cumbre se encontraba la ciudad. Se la llamaba la ciudad coronada porque estaba rodeada por una hilera de flores y de árboles de rayán. Estaba adornada por hermosos templos y elegantes edificios. Allí se podía ver el templo de Zeus, el templo de Cibeles, que no era otra sino Diana, y un templo de Afrodita y Apolo. Izmir también tenía un teatro y un audium, es decir, un centro musical. Era la cuna de la música, y también había allí un estadio. Y fue en ese estadio que Policarpo, un estudiante del apóstol Juan, y que por supuesto le conocía, que era obispo de Esmirna, fue martirizado allí en ese estadio cuando le quemaron vivo en el año 155 después de Cristo. En la literatura cristiana, Esmirna quiere decir sufrimiento. Al escribir a esta iglesia, San Juan dijo, o mejor, el Señor Jesucristo dijo por medio del apóstol Juan, «Conozco tu tribulación y tu pobreza». Es una de las pocas ciudades antiguas que sigue en existencia en el presente, habiendo sido habitada continuamente desde el mismo principio. Y hay otra iglesia a la cual se dirige el Señor Jesucristo, la iglesia de Filadelfia, que junto con Esmirna son las dos iglesias a las cuales no se dirigió palabras de condenación. Estas son dos iglesias que han tenido una existencia continua. Ninguna otra puede decir lo mismo. Ahora su candelero ha sido cambiado de lugar. Hay muy pocos creyentes en Esmirna. En realidad están escondidos en el presente, ya que no hay ninguno en la ciudad de Éfeso, esa pequeña ciudad musulmana, ciudad turca. Se nos dice que no hay creyentes allí. Ahora en Izmir hay unos cuantos, pero no se dan a conocer abiertamente porque son perseguidos en esa zona aún hoy. Hay mucho que pudiéramos decir en cuanto a esta ciudad, pero quisiéramos ahora ver algo del formato, del estilo que usa el Señor Jesucristo al escribirle. Esta ciudad cubre un período desde el año 100 después de Cristo hasta aproximadamente 314 después de Cristo, desde la muerte de Juan hasta el edicto de tolerancia de Constantino, que fue dado en el año 313 después de Cristo, lo cual puso fin a la persecución de los cristianos, no solo en Esmirna, sino en todo el Imperio Romano, especialmente en Roma. Vemos que los líderes de la Iglesia fueron muertos al principio. Pero veamos lo que nos dice el texto aquí en el versículo 8 del capítulo 2 de Apocalipsis. Y aquí tenemos al Señor Jesucristo dirigiéndose a esta iglesia, y es un mensaje muy breve, de encomio en su totalidad. Leamos el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esta carta es enviada al mensajero de la iglesia en Esmirna. El Señor Jesucristo tomará de esa visión de las cosas que has visto, el Cristo glorificado, nuestro gran sumo sacerdote entre los candeleros de oro. Él tomará una de las descripciones y una de las cosas que se han dicho en cuanto a Él, para dirigirse a cada iglesia. Y creemos que cada una de ellas tiene una referencia particular para la iglesia. Y Él escogió de la visión de sí mismo esto: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Bueno, el primero y el postrero quiere decir que no hubo nada antes de Él y que no habrá nada después de Él. Él es quien tiene a su cargo la declaración final de todas las cosas. Los creyentes que estaban siendo perseguidos necesitaban saber esto, que Él estaba a cargo de todo y que eso estaba en los planes y propósitos de Dios. Luego Él dice, el que estuvo muerto y vivió. Esto tiene un verdadero mensaje para los mártires. Habla de la muerte y resurrección de Cristo, y su experiencia con la muerte lo identifica con 5 millones de creyentes que fueron martirizados durante ese período. El comentarista Fox dice que hubo 5 millones de personas que murieron como mártires durante ese período. Pero el Señor Jesucristo triunfó sobre la muerte, y Él puede salvar hasta más no poder a aquellos que están soportando persecución y martirio. Y ahora Él tiene algo que decirle aquí en los versículos 9 y 10 de este capítulo 2 de Apocalipsis. Dice, «Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son,
sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahora hay 7 cosas aquí que él dice a esta iglesia, y estas son las cosas que el Señor encomió o elogió en la iglesia. Primero menciona la tribulación. Ahora en los manuscritos no aparecen las palabras tus obras. Si usted quiere incluirlas, está bien. Pero debemos entender bien esto de tribulación que se menciona aquí. Sin duda alguna, no se está refiriendo al período de la gran tribulación, sino más bien a problemas. Y ya que la terrible persecución de la iglesia por el emperador romano no se llama la gran tribulación, por cierto que los pequeños sufrimientos que estamos padeciendo nosotros en el presente tampoco pueden llamarse gran tribulación. Así es que ellos estaban sufriendo por Cristo. Ahora, la segunda cosa por la cual él los elogia es que nota su falta de posesiones materiales. Amigo oyente, la iglesia primitiva estaba formada en su gran mayoría por las clases pobres. Cuando se convertían los ricos, sus propiedades eran confiscadas a causa de su fe. Y él dice, pero tú eres rico. Y eso demuestra la clase de bendiciones espirituales. Usted puede notar el contraste que existe entre eso y la iglesia de la Odisea. Eso lo veremos más adelante, pero la iglesia en la Odisea era rica. Pero nuestro Señor le dijo, tú eres pobre y no lo sabes. A veces uno tiene la oportunidad de visitar algunas iglesias en diferentes lugares donde hay conferencias y convenciones, y allí uno puede encontrar a personas que les gusta contar que en su congregación hay varios millonarios. Y en realidad es bueno que le digan a uno eso porque uno nunca podría enterarse de otra manera. Usted nunca se enteraría de que son millonarios por la forma en que apoyan los esfuerzos misioneros, de eso estamos seguros. Pero de todos modos, a ellos les gusta hablar de la prominencia, de personas prominentes que son miembros de su iglesia, de personas ricas que pertenecen a su iglesia. Pero amigo oyente, esta iglesia mártir no podía jactarse de eso. Ellos habían sido esclavos que habían sido liberados o que habían huido, o gente pobre. No había muchos de ellos que fueran ricos ni que tuvieran propiedades. Ahora él también dice que esta gente decía que era judía y no lo era. Amigo oyente, usted sabe que solo ha habido un remanente a través de los años de esta gente que ha sido verdaderamente el pueblo de Dios. El apóstol Pablo dice que todo Israel no es Israel. Lo que hace al judío un judío, y lo que en realidad hace que pertenezca a la nación de Israel, es su religión. Eso es lo que lo identifica. En realidad, él era sirio. Eso fue lo que el Señor le dijo. Un arameo a punto de perecer fue mi padre. Allá en Deuteronomio capítulo 26, versículo 5. Ese era un cuadro de él. Esa era su nacionalidad. Eso es lo que él era racialmente. Pero ahora ellos han negado su religión, y aunque digan que son judíos, no lo son, porque cuando un judío abandona su religión, existe una duda de si es o no es judío. En Alemania ellos trataron de hacer eso, digamos de paso. Ahora, Esmirna era una ciudad de cultura. Muchos judíos habían dejado de lado su creencia en el Antiguo Testamento. Era una ciudad muy rica desde el mismo principio, y lo es hoy también. Ahora, la cuarta cosa que dice es, no temas en nada. Este es el ánimo del Señor dado en medio de la persecución. Es la segunda vez en este libro que el Señor ofrece esta clase de aliento. La historia nos dice que multitudes de personas fueron a sus muertes cantando alabanzas a Dios. En quinto lugar, tenemos que se nos presenta aquí que el diablo y Satanás son la misma persona. Y vamos a observar a esta terrible criatura más adelante, pero Cristo dice que él, o sea Satanás, es responsable por el sufrimiento de los santos. Nosotros por lo general acusamos de ser responsable a la persona más inmediata o a las circunstancias que son utilizadas por Satanás. Pero el Señor Jesucristo va a la raíz misma del problema. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que al escribir su libro en cuanto a por qué sufren los hijos de Dios, él pudo clasificar y ubicar todo lo que le ha sucedido a él bajo diferentes aspectos. Decía que Dios le estaba juzgando, Dios le estaba castigando. Y al principio él estaba un poco confundido, y muchas personas comenzaron a escribir diciendo que creían que Satanás era el responsable. Y opinamos que esa es la explicación y la razón por la cual tuvo tantos problemas físicos.
y él confiaba haber superado esa etapa, aunque por supuesto no tenía seguridad de ello. Ahora la sexta cosa que se menciona aquí es, y tendréis tribulación por 10 días. Hubo 10 períodos de intensa persecución contra los creyentes de parte de 10 emperadores romanos, y queremos mencionarlos porque opinamos que es importante. En primer lugar, tenemos a Nerón, del año 64 al 68 después de Cristo. El apóstol Pablo fue decapitado bajo el reino de Nerón. Luego llegó Domiciano, desde el año 95 hasta el 96 después de Cristo, y él fue peor, mucho peor que Nerón. Juan fue exiliado durante ese período. Y luego tenemos a Trajano, de los años 104 al 117. Fue entonces cuando Ignacio fue muerto en la hoguera. Luego, Marco Aurelio, de los años 161 al 180. Policarpo fue martirizado en ese período. Tenemos después a Severo, no vamos a dar más fechas en cuanto a esto. Y luego Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y finalmente Diocleciano en los años 303 al 313. Y él fue el peor emperador de todos. Aquí tenemos pues a 10 emperadores romanos que encabezaron una terrible persecución de los creyentes. Luego, la séptima cosa que él menciona es, sé fiel hasta la muerte. Esto indica que ellos eran mártires. Ellos fueron fieles hasta la misma muerte. Y él dice que les va a dar la corona de la vida. Esta es una corona especial para aquellos que sufren. Es muy interesante notar que el Señor tiene coronas especiales. Conocemos a muchos santos maravillosos que van a recibir esa corona algún día. Y queremos decirle a aquellos que nos escuchan hoy que si usted se encuentra en un lecho de dolor, quizá puede ser una persona paralizada, y se ha preguntado estas cosas. Bueno, aquí tenemos algo que se menciona que será bueno para usted algún día. Va a recibir algo que ninguna otra persona recibirá, con excepción de quienes se encuentran en su propio grupo, por supuesto. Santiago dice allá en su epístola, capítulo 1, versículo 12, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y esa corona de la vida indica que la disfrutará algún día a lo sumo. ¿Qué cosa más gloriosa le espera a aquellos de los oyentes que son inválidos hoy, que se encuentran en lechos de dolor y enfermedad? Quiera Dios bendecirle, amigo oyente, porque es cosa muy gloriosa esta esperanza. Luego el versículo 11 de este capítulo 2 de Apocalipsis dice, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Le está escuchando usted a él hoy, amigo oyente? ¿Le está hablando él a usted? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dwight L. Moody lo expresó de la siguiente manera. Aquel que ha nacido una vez tiene que morir 2 veces. Aquel que ha nacido 2 veces solo debe morir una vez. Y quizá ni siquiera tenga que morir una vez. No sufrirá daño de la segunda muerte. Esa es la muerte que ningún creyente va a experimentar. La primera muerte es relativa al cuerpo. La segunda muerte es el alma y el espíritu, una separación eterna de Dios. Eso es lo que significa. Y ningún creyente tiene que pasar por esto. Llegamos ahora a la carta de Cristo a la iglesia de Pérgamo. Izmir es una gran ciudad que puede ser visitada por muchos en el presente cuando van a ese país. Allí se encuentra el aeropuerto, también hay muchos hoteles. Si usted viaja unos 100 kilómetros al sur, llega hasta Éfeso. Pero si viaja unos 110 kilómetros al norte, llega a Pérgamo. Estas son las 3 grandes ciudades. Eran ciudades de la realeza y competían la una con la otra. Izmir era el gran centro comercial, Pérgamo era el gran centro religioso, y Éfeso era el gran centro político. Allí es donde permanecían los emperadores romanos. Allí se encuentra un hermoso bulevar, una hermosa avenida de mármol, y a lo largo de la calle uno puede contemplar el templo de Trajano. En realidad es una gran fuente y luego el templo. Y allí también se encuentra el templo de Adriano. Allí adoraban a los emperadores, pero primordialmente era un gran centro político. Llegamos ahora pues al gran centro religioso, y aquí es donde está establecido el centro principal de Satanás. En realidad, este es el lugar más hermoso en esa tierra. Como ya hemos dicho anteriormente, parece que Satanás logra apoderarse de ellos, de los lugares hermosos.
Ahora, para concluir, quisiéramos decir lo siguiente. Esa era una ciudad muy bien fortificada. Era la capital del reino de Pérgamo. Era una ciudad real con su acrópolis que dominaba toda la región del valle del Tigris. El río Tigris corría por allí, y en cualquier dirección que uno mirara, en cualquier lado, allí uno podía observar uno de los valles más hermosos que se haya podido ver. Y Pérgamo era el centro de lo malo, debido a sus muchos templos paganos. Los templos de Atenea, Deméter, Hera, Dionisio, Esculapio, dios de la medicina, y el gran altar de Zeus están allí como un trono en la cima de la Acrópolis. Juan le dice a esta iglesia en Pérgamo que allí es donde está el trono de Satanás. Y vamos a ver en la próxima oportunidad, Dios mediante, por qué estaba allí. Sir William Ramsay dice, era una ciudad que merecía el nombre de ciudad real en la cima de la montaña, una gran ciudad. Vamos a ver esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Le invitamos, pues, a que nos acompañe. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea los próximos versículos, del versículo 12 hasta el versículo 17, que contienen el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia en Pérgamo, y se familiarice con su contenido. Es nuestra oración que Dios derrame sobre usted sus abundantes bendiciones. Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo este libro de Apocalipsis, y volvemos al segundo capítulo, y vamos a considerar el mensaje a la iglesia de Pérgamo. En el versículo 12, entonces, de este capítulo 2 de Apocalipsis, leemos, «Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto». Esta es la carta de Cristo a la iglesia en Pérgamo. Esto lo ubicamos en el período histórico de la iglesia que comprende aproximadamente los años 314 al 509 después de Cristo. Llamamos a esto un paganismo sin límite. Aquí tenemos la ocasión cuando el mundo entró a la iglesia, y ésta comenzó a apartarse de la persona de Cristo. Esta carta tenía, por supuesto, un mensaje para la iglesia local en Pérgamo, y queremos decir algunas cosas en cuanto a esta ciudad. Era una ciudad en Misia, y fue llamada por Plinio como la ciudad más ilustre en Asia. En primer lugar, vemos que estaba en uno de los lugares más hermosos. Sir William Ramsay dijo, «Es una de las ciudades que merece ser llamada una ciudad real, y fue en esta ciudad donde se había erigido, en primer lugar, un templo en honor a Augusto César. Esto hacía de ella una ciudad real». Él visitaba esa zona, y era una zona muy hermosa, como hemos dicho, y cuando el clima se volvía frío en Roma, el emperador viajaba a esa ciudad de Pérgamo. Había allí un manantial de aguas minerales. Era en realidad una gran ciudad, y había 3 grandes ciudades a lo largo de la costa, con la ciudad de Éfeso en el sur, Izmir o Esmirna en el medio, y luego Pérgamo en el norte. Aunque esta ciudad no era una ciudad costera como las otras, era una gran ciudad, pero estaba condenada a un segundo plano, ya que se encontraba ubicada lejos de las rutas comerciales provenientes del oriente y que llegaban a la costa, pasaban por su lado nada más. Pero era una gran ciudad, una ciudad fortificada. Fue construida para soportar el ataque del enemigo y era la capital del reino de Pérgamo. Su acrópolis fue construida primero en la parte baja donde hoy existe una pequeña ciudad, muy pobre, una ciudad turca. Pero la acrópolis fue construida allí, y las ruinas de ella y de los grandes templos están allí. Estas son probablemente las ruinas más imponentes de todas ellas, con la excepción de Éfeso, y Éfeso no fue construida sobre una montaña como lo era esta. Dominaba toda la región del valle del Tigris. La ciudad original fue construida entre 2 afluentes que llegaban al río Tigris, y estos rodeaban completamente ese tremendo promontorio montañoso que se levantaba allí. Era algo muy impresionante de visitar. En primer lugar, uno ve esa gran montaña, y luego puede ver las ruinas sobre la cima. Sin embargo, fue construida por Lisímaco. Alejandro Magno tomó ese lugar, y su general Lisímaco estuvo a cargo de esto, y llegó a ser una gran ciudad bajo su dirección y su liderazgo. Sobre este promontorio se había construido un gran templo pagano. Allí estaba el templo de Atenea, el templo de Deméter, el templo de Hera, el templo de Dionisio y el templo de Esculapio, quien era el dios de la medicina, y un gran altar de Zeus, y aún está allí en el presente, algo muy imponente, y se ha encontrado también la imagen que se colocaba en la cumbre. Se ha dicho que un colegio de Inglaterra lo había tomado hace muchos años. Pérgamo era una gran ciudad, y era una ciudad que se había entregado completamente al paganismo. Lo grande allí en Pérgamo era la religión.
Allí también se encontraba una de las bibliotecas más grandes que haya tenido el mundo pagano. Era una biblioteca que tenía más de 200,000 volúmenes que había utilizado un nuevo material para escribir. Ellos habían usado el papiro hasta ese entonces, pero aquí se utilizaba el pergamino. Y el pergamino era un material que deriva su nombre de los cueros de cabra y otros cueros que se utilizaban, y obtiene su nombre de la ciudad de Pérgamo. Ahora, esta era una gran biblioteca, una biblioteca que pertenecía a Marco Antonio, quien se la regaló a Cleopatra. Ella llevó todo eso a Alejandría en Egipto y era considerada como la biblioteca más grande que el mundo haya conocido. Bueno, eso procedió de Pérgamo en realidad. Ahora, si usted llega a visitar la ciudad de Estambul, allí puede apreciar un gran vaso de alabastro, algo de mucha hermosura, que sobrepasa la estatura de un hombre y proviene también de Pérgamo. Esta ciudad sufrió mucho saqueo por parte del enemigo cuando se apoderó de la ciudad y la destruyó. Pero fue Lisímaco el que la llevó a ocupar un lugar de prominencia, y era una ciudad que no tenía nada que envidiar de las ciudades de Esmirna y Éfeso. Ahora se nos dice aquí que esta carta es para el ángel, para el mensajero de la iglesia, y que viene de parte de el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y esta espada aguda de 2 filos es la palabra de Dios. La palabra de Dios, amigo oyente, es la respuesta a las necesidades del hombre y al pecado del hombre. Aquí había una religión falsa, pero esta ciudad enfatizaba la religión. Había allí uno de los templos más grandes que pudiera existir. La única forma entonces en que esta ciudad podía ser alcanzada sería con la palabra de Dios. Y aquí en el versículo 13 de este capítulo 2 de Apocalipsis leemos: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El Señor aquí elogia a esta iglesia, y hay varias cosas por las cuales Él la elogia. Hay 3 cosas que se mencionan directamente. Él toma nota de sus circunstancias, y Él hace eso, amigo oyente, con muchos de nosotros en la actualidad. A veces usted y yo tenemos la tendencia de condenar a alguien que se encuentra en circunstancias en las cuales, si nos tocara a nosotros estar allí, quizá nos comportaríamos de una manera peor que ellos. Ahora aquí dice que es en esta ciudad donde está el trono de Satanás. Eso revela que la religión era un asunto bastante grande, y que Satanás tenía, por así decirlo, su sede de operaciones en la ciudad de Pérgamo. Eso debería responder a la pregunta de aquellos que piensan que Satanás se encuentra en el infierno. Él nunca ha estado allí, ya que el infierno aún no ha sido abierto. Eso no lo vemos sino hasta cuando lleguemos al fin del libro de Apocalipsis. Y Él no está allí. Él anda de un lugar a otro en este mundo buscando a quién devorar, pero Él tiene, por así decirlo, su sede central. En esta ocasión se encontraba en Pérgamo. Y vamos a ver por qué se encontraba normalmente este centro de operaciones en Pérgamo. Desde entonces será cambiado este centro de operaciones a diferentes lugares. No sabemos exactamente dónde está ubicado en el presente. Hay algunas ciudades que son el centro de muchas religiones, de muchos cultos y sectas, tantos como es posible tener. Pero aquí en esta ciudad de Pérgamo, Él tenía todo esto, y queremos mencionar por qué creemos que se encontraba el trono de Satanás en esta ciudad. La razón para esto es a causa de estos templos paganos que se encontraban allí, y digamos de paso que eran bastante interesantes. El templo de Atenea era bastante imponente. Al entrar por la puerta de la ciudad es el primer templo a su mano izquierda. Sobre él se encontraba esta gran biblioteca. Luego usted encuentra que allí había los grandes templos de Augusto César, el templo de Adrián, y este templo de Adrián cubre bastante terreno en ese lugar. Allí había otras cosas que eran muy interesantes. Allí se encuentra ese gran altar a Zeus con su ídolo. Estaba fuera de las puertas de la ciudad y muy cerca de donde se encontraba el palacio del rey, un lugar muy imponente también, y algunos creen que se encontraba ubicado allí el trono de Satanás. Bueno, pensamos que esto tiene algo que ver con eso, pero aquí tenemos una combinación de todas estas cosas. Pero aquí también opinamos que hay otras 2 que son especialmente imponentes. Una de ellas es el templo de Dionisio. Dionisio es el mismo Baco, el dios del vino, y sabemos que este era un dios cabrío. Tenía cuernos, tenía la parte superior de hombre y la parte inferior de cabra. Tenía pezuñas y una cola.
Y esa es la idea moderna que se tiene de Satanás. Pero uno no saca eso de la Biblia. Hoy se piensa que Satanás tiene cuernos, que tiene pezuñas y que tiene una cola. Pero ¿de dónde salió eso? Viene del templo de Dionisio. Viene del dios Baco, el dios del vino, el dios del alcohol. El alcohol ha jugado una parte muy importante en la conquista de muchos territorios. Este es un cuadro de Satanás. Ahora, el otro dios que se presentaba era Esculapio. A cierta distancia de este promontorio se encontraba el hospital más grande del mundo antiguo. En primer lugar, era un templo a Esculapio. Y si uno observa al Esculapio griego, es un hombre. Pero cuando uno observa al oriental, es una serpiente. Y allí en Pérgamo es una serpiente. Uno puede contemplar allí reliquias de mármol y aparentemente algunas eran pilares en el templo de Esculapio. Era un templo un poco fuera de lo común, de forma circular. Allí se utilizaba todos los medios que se pudiera imaginar. Se utilizaba la psicología, utilizaban la medicina, utilizaban todo lo que uno se pudiera imaginar. Allí había largos túneles por los cuales debía pasar uno y había aberturas como para ventilación, pero no era así. Mientras uno pasaba a través del túnel, voces muy sensuales le decían a uno, usted se va a mejorar, se va a sentir mejor, usted se va a sanar. ¿No le parece eso como algo de lo que tenemos hoy, amigo oyente? Bien, uno pasaba por allí y luego le daban baños calientes, se le daba masajes a la gente. Allí tenían un pequeño teatro donde se presentaba también escenas de sanidad. Tenían una biblioteca con libros en cuanto a la sanidad. Y en última instancia, si ellos no le podían sanar, le colocaban a usted en ese templo de noche y luego soltaban durante la noche serpientes no venenosas y éstas pasaban sobre el cuerpo de la persona. Eso es lo que se conoce hoy como el tratamiento del shock. Y si eso no lo sanaba a usted, pues lo volvía loco. Ahora, en la parte trasera tenían una puerta por donde sacaban a los muertos. Ellos nunca mencionaban a los que morían, sino que mencionaban solamente a quienes se curaban. Augusto César gustaba mucho de visitar ese lugar. ¿Sabe por qué, amigo oyente? Él no estaba enfermo realmente, sino que era alcohólico. Y él iba allí para curarse del alcoholismo. Ese, pues, era un gran lugar, y por 700 años fue un hospital al cual iba la gente de todas partes del mundo. Y amigo oyente, la sanidad era algo satánico en aquellos días. Allí había buenos hombres de medicina, por supuesto, no hay duda en cuanto a eso, pero básicamente era satánico. Allí es donde estaba el trono de Satanás, y eso es importante de notar. Luego, el Señor Jesús, aquí en esta carta que está escribiendo, los encomia o los elogia y dice, pero retienes mi nombre. Ahora, este era un periodo cuando muchos en la iglesia defendían la deidad de Cristo en el nombre de Cristo. Fue durante este período que se presentaron gigantes de la fe. En esa zona había una herejía que negaba la deidad de Cristo, y Atanasio, quien vino del África del Norte, él defendía con mucho ímpetu la deidad de Cristo. Y luego, en el concilio de Nicea, donde habló Atanasio, él condenó el arrianismo por el año 325 después de Cristo. Y luego tenemos a Agustín, quien respondió a una herejía que negaba el pecado original y la corrupción total de la naturaleza humana. Estos hombres se mantenían firmes por las grandes doctrinas de la fe cristiana. Y luego el Señor dice en este mismo versículo 13, «Y no has negado mi fe». Y la iglesia durante ese período no la había negado. Ahora aquí se menciona a un mártir desconocido, a Antipas. Él dice en el versículo 3, «Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás». Ahora esto no quiere decir que él era el único mártir. Aparentemente fue el primero, y después de él hubo muchos mártires. Luego dicen los versículos 14 y 15, «Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco». Hay dos cosas que se condenan aquí, la doctrina de Balaam
y la doctrina de los Nicolaitas. Aquí tenemos un período muy oscuro en la historia de esta gente. La doctrina de Balaam es diferente al error de Balaam que observamos allá en el libro de Judas, donde se revela que Balaam pensaba que podía maldecir a Israel porque ellos eran pecadores. Luego tenemos el camino de Balaam, allá en la segunda epístola del apóstol Pedro, que era la codicia. Pero aquí tenemos la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a tomar mujeres de los moabitas para que se casaran con los hijos de Israel, y había ese espíritu de casamientos mixtos y la introducción de la idolatría. Como usted puede ver, amigo oyente, el mundo entró a la iglesia durante este período. Y en el versículo 15 dice, «Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco». Ahora, la iglesia de Éfeso, usted recordará, aborrecía esto. Pero aquí algunos están reteniendo la doctrina. Y eso parece ser un regreso a ritos religiosos por medio del clero, en lugar de aceptar el hecho de que ahora había el sacerdocio de todos los creyentes. Y Cristo dice que Él aborrece esto. Amigo oyente, Cristo aborrece, así como también ama. Es mejor que tengamos mucho cuidado en no aceptar o no participar en las cosas que Él aborrece. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy en nuestro estudio. Dios mediante, en nuestro próximo programa, esperamos concluir nuestra consideración de este mensaje que el Señor Jesucristo envía a la iglesia en Pérgamo, y luego entraremos a considerar el mensaje a la iglesia en Tiatira. Le invitamos, pues, a que nos acompañe. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea y estudie el resto del capítulo 2, que contiene el mensaje a la iglesia de Tiatira, para que así esté mejor informado para nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted sus ricas bendiciones. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Apocalipsis. En nuestro programa anterior no finalizamos nuestro estudio del mensaje del Señor a la iglesia en Pérgamo, la iglesia donde se encontraba el trono de Satanás. Fue entonces cuando el mundo comenzó a entrar a la iglesia. Sin embargo, fue durante este período que muchos santos maravillosos de Dios se mantuvieron firmes por la deidad de Cristo y le defendieron a Él y a la integridad de la palabra de Dios. Y aquí en el versículo 16 ahora, de este capítulo 2 de Apocalipsis, leemos, «Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca». Es decir, que la única forma de curarse era por medio del arrepentimiento. Ellos necesitaban volverse a Dios y a la espada de su boca. La única respuesta, amigo oyente, es la palabra de Dios. Y así nos lo revela esa carta hoy. La respuesta no se encuentra en cualquier iglesia. Cometemos una gran equivocación si pensamos que la iglesia es la respuesta. La verdadera iglesia está formada por creyentes en el Señor Jesucristo y el cuerpo de Cristo. Y ellos deben ser luces en este mundo. Lo presenta claramente aquí. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que no es la iglesia. Es la persona con la cual usted se ha identificado, y es la palabra de Dios la que llega a ser la autoridad. Ahora, en el versículo 17 dice, «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe». Esto es para usted y para mí hoy, amigo oyente. Ese maná oculto o escondido era la palabra de Dios. Ahora, al que venciere, ese es el creyente en Cristo. Nosotros vencemos, amigo oyente, por la sangre del Cordero. Nunca lo hacemos porque somos vencedores, sino que vencemos por la sangre del Cordero. Este maná escondido no solamente habla de la palabra de Dios, sino de la persona y de la muerte de Cristo. El Señor Jesucristo dijo que Él era el pan de vida. Moisés no fue quien le dio a usted el verdadero maná. Él era eso. Y el creyente necesita alimentarse de Cristo. Permítanos enfatizar esto nuevamente. Esto es una obligación que uno tiene si quiere tener crecimiento espiritual. En realidad, Cristo se encuentra escondido de la vista hoy. Él no es conocido ni comprendido. Amigo oyente, ¿cómo ha abusado de Él la gente y cómo han errado el blanco completamente? Ahora aquí se nos menciona una piedrecita blanca. Y esto es algo más bien difícil de interpretar. Lo blanco está en todas partes. Es el color del cielo, según expresa Trench.
Y esa piedrecita, según creemos nosotros, no es un nuevo nombre para usted ni para mí. Cristo nos va a dar a cada uno de nosotros una piedrecita. Así es como se hacían las cosas en aquellos días. O sea que si uno tenía algún amigo íntimo, uno le daba a él una piedrecita con un mensaje en ella, alguna palabra o algún nombre que uno le hubiera dado a él. Sobre esta piedrecita, pues, que nos va a dar el Señor Jesucristo, no se escribe un nombre nuevo para usted y para mí. Es un nuevo nombre para Él en lo que Él significa para usted. Y lo que Él significa para usted no es lo mismo que lo que Él significa para mí. Y lo que Él significa para mí no es lo mismo que lo que Él significa para usted. Y cada uno de estos nombres, creemos, será diferente, y también serán personales, y algo íntimo. Creemos que con esto nos libramos de ese cántico que dice, «Hay un nombre nuevo en la gloria, y mío es». Bueno, usted puede cantar todo lo que quiera ese cántico, pero ese nombre nuevo no es un nombre nuevo. Es un nuevo corazón que usted ha recibido, una nueva vida. Usted ha nacido de nuevo en la familia de Dios. Pero Él tiene un nuevo nombre que nos da a nosotros. Y así llegamos ahora a la carta que el Señor Jesucristo envía a la iglesia en Tiatira. Aquí tenemos al romanismo. Esto nos lleva a la edad de las tinieblas, a los primeros años de la Edad Media, y comprende los años desde 590 hasta aproximadamente 1517. Ese fue un período muy tenebroso. Ahora, Tiatira era una ciudad ubicada tierra adentro. Uno comienza a avanzar hacia el interior cuando sale de Pérgamo. Todas las iglesias restantes se encuentran tierra adentro. Algunas de ellas bastante alejadas de la costa, como vamos a ver. Tiatira estaba ubicada en un lugar muy hermoso. Opinamos que la mayoría de estas iglesias se encontraban en lugares bastante hermosos, y así sucedió con esta iglesia. Para expresar esto, vamos a compartir lo que dijo Sir William Ramsay. Tiatira está situada a la entrada de un gran valle que se extiende del norte al sur, conectando los valles de Permas y Pacus. No es un desfiladero muy grande, sin embargo, era una ciudad fuera de lo común, una ciudad construida para la defensa, pero la mayoría de las ciudades construidas para la defensa fueron construidas sobre una acrópolis o un promontorio, y se construían muros a su alrededor. Pero esta ciudad era diferente. Su fortaleza descansaba en el hecho de que había sido construida por Lisímaco y luego por Seleuco. Seleuco es uno de los que le dio prominencia y era una ciudad militar. Allí se encontraba la guardia más selecta. Allí era donde Roma colocaba esa guardia selecta. Era un lugar fortificado a causa de la guardia que estaba allí, pero finalmente cayó en manos del enemigo. Ninguna ciudad fue destruida tanto como lo fue esta ciudad en esta zona. Y luego fue reedificada de tal manera que uno puede apreciar muy poco de sus ruinas. Es un poco desanimador el tratar de ver las ruinas de Tiatira, porque solamente tienen una cuadra de extensión y una cuadra muy pequeña. Esta ciudad era el centro de muchos gremios antiguos. Los alfareros, los curtidores, los tejedores, los sastres, los tintoreros, todos tenían allí sus centros principales. De paso, digamos que allí es donde se originaron los sindicatos. Debemos recordar que Lidia, con la cual se encontró el apóstol Pablo en Filipos, venía de Tiatira. Ella era una vendedora de púrpura, y ese color es un color rojo vivo. Era tomado de una planta que crecía en esa zona. Apolo era el dios griego y romano del sol, y por esto se le llamaba a veces Zeus. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 18 de este capítulo 2 de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Esto también nos habla de juicio, como veremos más adelante. Ahora él tiene una palabra de encomio para esta iglesia. Y si usted es uno de los que piensan que el catolicismo romano debe ser condenado completamente, creemos que es necesario fijarse en lo que dice la historia. El Señor Jesucristo dice aquí en el versículo 19 de este capítulo 2 de Apocalipsis, «Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras». Él dice, «Yo conozco tus obras». Y aquí tenemos 6 palabras de encomio para esta iglesia en la edad de las tinieblas. Y las obras son en realidad credenciales de los verdaderos creyentes. El siervo de Dios, Santiago, dice, «Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras».
Había muchos que vivían vidas sin manchas, y por medio de sus buenas obras ellos adornaban la doctrina de Dios. Luego dice, y amor. Era una iglesia que tenía amor en ella, a pesar de que se había entregado a la liturgia, al ritualismo. No había muerto completamente durante esa época de tinieblas. Y hubo algunos maravillosos santos de Dios en ese período. Bernardo de Clairvaux, Pedro de Valdo, Juan Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo Savonarola, San Anselmo, todos estos hombres pertenecían a la iglesia romana. Ahora, aquí él menciona su fe, y la menciona en esta instancia después de sus obras y de su amor, porque es el impulso principal que hace mover las manos de las obras y del amor. Y luego se menciona el servicio. Después, paciencia, y esto es debido a que ellos soportaron estas cosas durante estos días de tinieblas. Y luego dice, tus obras postreras son más que las primeras. Y debemos decir que en esta iglesia las obras incrementaron en lugar de disminuir. Estas 5 virtudes son producidas dentro de los creyentes por el Espíritu Santo. Luego tenemos una acusación terrible de condenación. Y en el versículo 20 de este capítulo 2 de Apocalipsis dice el Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este fue un período cuando esta mujer Jezabel hizo entrar el paganismo al reino del norte de Israel. Y este fue el período cuando la iglesia se expandió a través de Europa. Y las prácticas idólatras y paganas se mezclaban con las obras cristianas y también con la adoración. Este fue un período que introdujo ritos y doctrinas en la iglesia que reemplazó a una fe personal en Jesucristo con cosas litúrgicas. Y de la misma manera en que Jezabel le dio muerte a Nabot y persiguió a los profetas de Dios, así también la iglesia instituyó un método para aniquilar a sus opositores durante este período. Y hay otras cosas que quisiéramos decir, amigo oyente, pero como usted comprenderá, no podemos hacerlo en este programa. Por eso es que creemos que es importante y esencial que usted obtenga las notas y bosquejos que ofrecemos para que se entere en más detalle de lo que decimos aquí. Ahora, seducir aquí significa una separación fundamental de la verdad. Esa es la interpretación que le da Vincent. Podemos notar también el gran contraste que existe entre Jezabel y Lidia, quien vino de Tiatira. Jezabel no es otra cosa sino un precursor de la iglesia apóstata, como vamos a ver en el capítulo 17 de Apocalipsis. Ahora, en el versículo 21 de este capítulo 2 de Apocalipsis, dice el Señor, «Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación». No ha habido ningún cambio a través de los siglos en este sistema. Luego, en el versículo 22 leemos, «He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella». Gran tribulación puede referirse a la persecución que está soportando Roma. También puede significar la gran tribulación a la cual irá la iglesia apóstata. Luego en el versículo 23 dice, «Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras». Aquí se habla de los hijos que fueron llevados a ese sistema, y se refiere a la segunda muerte. Luego, todas las iglesias. Esto se refiere a las iglesias de todas las edades. Aquí se habla de la realidad total y psicológica de los pensamientos, las teorías y los propósitos. El que escudriña la mente y el corazón, es decir, todo nuestro ser. Más adelante leemos en el versículo 24, «Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga». Por lo que ha ocurrido en la historia, sabemos que esta iglesia tuvo un breve período de existencia, porque cayó cuando cayó la ciudad, cuando entró el enemigo. Y las profundidades de Satanás aquí se refiere a una secta gnóstica conocida como Ofir. Ellos adoraban a la serpiente. Habían hecho una parodia de las palabras de Pablo. Todas las herejías se jactan de una percepción espiritual superior, y esto es lo que hizo este grupo. Ahora, en el versículo 25 de este capítulo 2 de Apocalipsis leemos, «Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga». Y eso obviamente comienza ahora. Él le dice a la iglesia, «Yo vengo para sacarte, y a causa de esto, tú debes mantener una posición por mí».
Y en el versículo 26 él dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las obras de Cristo se presentan aquí en contraste a las obras de Jezabel. Las obras de Cristo fueron realizadas por el Espíritu Santo. Nosotros vencemos, amigo oyente, por la fe y no por nuestro propio esfuerzo. Y yo le daré autoridad sobre las naciones, explica luego. El apóstol Pablo escribió a los Corintios y les dijo que nosotros íbamos a gobernar sobre las naciones. Avanzando un poco más, en el versículo 27 y 28 de este capítulo 2 de Apocalipsis leemos, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Ahora, la estrella de la mañana aquí se refiere a la esperanza de la iglesia hoy cuando ocurra el rapto de la iglesia. Él viene a llevarse a los suyos. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Y ahora Él le da a esta iglesia lo mismo que le da a las demás iglesias. En el versículo 29 leemos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los hijos de Jezabel no pueden oír, pero los verdaderos hijos del Señor Jesucristo sí pueden oír, porque el Espíritu abre esos oídos ungidos con sangre. Y tanto los protestantes como los católicos romanos tienen multitudes de personas que se están volviendo a Cristo Jesús. Es que, amigo oyente, no se trata de una etiqueta religiosa, no se trata de religión. Se trata de una persona, de la bendita y gloriosa persona del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y es a Él a quien hay que volverse.